Mucha gente no sabe que Gabo fue periodista. Ejerció el periodismo toda su vida y quiso tanto el oficio que lo llamó el mejor oficio del mundo. En la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, donde yo tengo la alegría de trabajar como director ejecutivo, hicimos un libro en donde dimos fe de esta trayectoria de Gabo como periodista. Gabo ejerció el oficio desde que comenzó su carrera profesional. Empezó en el Universal en Cartagena en el año 48 y luego trabajó en El Heraldo en Barranquilla, trabajó luego en El Espectador en Bogotá y después estuvo trabajando en un proyecto que se llamó Agencia Prensa Latina. En los años 70 estuvo en Alternativa, luego en los años 80 escribió de manera regular una columna en El País de España. Su pasión por el periodismo fue muy grande y la ejerció en diferentes condiciones y en diferentes modalidades. Esta es una frase que me parece recoge bien su pasión por el periodismo y la manera como el periodismo permeó su obra literaria. Dice: soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido periodista. Mis libros son libros de periodista aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes nevelados o fantásticos. Pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos es de periodista. Pero de toda esta trayectoria de Gabo, de lo que quiero hablarles es de un proyecto que tuvo a comienzos de los años 80, de hacer un periódico. Gabo siempre soñó con hacer un diario. Desde que me inicié como reportero, dijo en una entrevista, con una terquedad enfermiza he soñado con hacer un periódico. El periódico estuvo muy cerca de ser una realidad. Tuvo nombre, se iba a llamar El Otro, tuvo hasta director. Iba a ser Darío Arizmendi, un hoy famoso y reconocido periodista de radio colombiana. Pero de lo que quiero hablar hoy, más que del proyecto en sí mismo, es de algunas reflexiones o lecciones que yo siento que esa aventura editorial le interpela al periodismo que hacemos hoy en Colombia, en América Latina y, por qué no, en el mundo. Siempre me pregunté por qué Gabo quiso hacer un periódico. A comienzos de los años 80 era un hombre famoso, reconocido, y creo que esta frase responde a esa pregunta. Quiero vivir, y donde más se vive es en un periódico. Su pasión por el oficio lo llevó entonces a pensar en este proyecto y en esta iniciativa. Yo conocía muy poco de este proyecto hasta que realmente Gabo muere. Después de que Gabo muere, Darío Arizmendi publica un libro que se llama Gabo no contado y allí le dedica un capítulo a hablar de esta aventura editorial. Hay unas enseñanzas y la primera de esas enseñanzas es justamente ese deseo de emprender y de querer innovar. En este caso, emprendimiento e innovación van juntas. Uno puede, claro, emprender sin innovar, innovar sin emprender, pero en este caso el deseo era de hacer un otro periodismo. Y el nombre creo que de alguna manera ya daba una alusión a ese deseo. En el proyecto editorial, que alcanza a ver, Darío Arizmendi tiene unos materiales sobre esa experiencia, se ve este deseo de hacer otro periodismo, aún en las fotografías. Ahí vemos un facsímil, y en las fotografías el proyecto decía: solo se publicarán fotografías que sean realmente noticia y se desecharán las fotos conocidas y repetidas de un gobernador jurando en su posición o de dos cancilleres saludándose, a menos que el gobernador se juramente con la mano izquierda o uno de los cancilleres haga una mueca despectiva mientras saluda al otro. Es decir, en la fotografía ya había este deseo de contar de una manera diferente. Y había otro elemento muy interesante en el proyecto de fotografía, decía: los reporteros saldrán a la calle con una cámara portátil. 35 años atrás, Gabo ya venía con esta idea de algo que hoy ya es una práctica común. El otro no fue el primer emprendimiento que tuvo Gabo. Gabo fundó 6 medios a lo largo de toda su vida y empezó cuando era un don nadie. No vayan a creer que fue emprendedor solo cuando ya era famoso y conocido.
Su primer emprendimiento, de hecho, fue en el año 51, allá mismo en Cartagena, con el linotipista del Universal, con quien les hicieron un vespertino, se llamó Comprimido. Duró una semana. Su deseo de hacer otro periodismo empezó allá y de hacer medios para hacer el periodismo que quería. Que eso es lo que me parece que es importante. Era el deseo de buscar un espacio para hacer el periodismo que quería. Lo interesante del emprendimiento hoy es verlo como una alternativa y verlo en el contexto del entorno digital. Hoy es mucho más fácil crear un medio que antes. El entorno digital facilita la creación de medios. Solo para darles un ejemplo de Colombia, para que vean la dimensión de cómo ha crecido lo digital. En una investigación que hizo Consejo de Redacción en el año 2010, había en Colombia 391 medios digitales. 2 años después había 745, prácticamente el doble. No se ha vuelto a hacer ese mapeo, pero yo me atrevo a decir que hay en Colombia tranquilamente mucho más de 1000 medios digitales, y en un estudio encontramos que había en América Latina por lo menos 500 solo de medios digitales dedicados al periodismo. El emprendimiento hay que entenderlo también en el contexto actual de la crisis que viven los medios. Creo que para nadie es una novedad. Y es en ese contexto en donde uno ve a los periodistas buscando alternativas, buscando opciones. La buena noticia es que hay muchos periodistas arriesgándose y haciendo cosas interesantes. Solo quiero destacar algunos aquí, que son proyectos que admiro, que me gustan, que los conozco y los acompañamos mucho desde la Fundación. Animal Político en México, El Faro en El Salvador, Efecto Cocuyo en Venezuela, Agencia Pública en Brasil, Anfibia en Argentina, aquí en Colombia la propia Silla Vacía. Hay muchísimos, solo menciono estos porque los estimo de manera particular. Pero también quiero decirles que no es un problema solo de cantidad, no es que haya cantidad, también hay calidad. El año pasado, entre los finalistas al Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, recibimos 1.600 y tantas postulaciones. De los 12 finalistas de las 4 categorías, de lo mejor, 11 eran medios nativos digitales. El otro elemento que me llamó mucho la atención del otro fue esta alusión a la otredad que viene del nombre. Y no pude evitar pensar en eso en el marco de lo que hoy se llaman las famosas burbujas informativas, las cámaras de resonancia, los filtros, los algoritmos. Para los que no saben, se habla de las burbuja informativa para explicar la manera como los motores de búsqueda y las plataformas organizan y jerarquizan la información. Entonces, lo hacen básicamente de 2 formas. 1, a partir del historial que yo tengo en esa plataforma, y 2, a partir de las relaciones que yo construyo con los otros. Entonces, por ejemplo, en Google, aquí dice la tarea, puse GAB, y Google, porque tiene mi perfil y me conoce, entonces inmediatamente insinúa a Gabriel García Márquez, porque sabe que yo trabajo en la fundación, porque he hecho muchas búsquedas sobre Gabriel García Márquez, y no pone nada del Arcángel San Gabriel, porque Google sabe también como mi familia y mis amigos que yo pues de santo y de religioso, nada. Igualmente funciona con Facebook y con el algoritmo. En la medida en que yo doy like a gente que comparte cosas, y usualmente uno lo que tiende es a darle like a las cosas que uno cree, entonces el algoritmo va priorizando y va dando entonces prioridad a ciertos contenidos. Así entonces en mi Facebook es mucho más probable que surja contenido que tenga que ver, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, que es algo en lo que yo creo, que yo defiendo, que otros puntos de vista. Por supuesto, eso hace que las redes se construyan a partir de afinidades, pero esas afinidades van limitando mi visión y no me confrontan con otros puntos de vista. Desde esa perspectiva, la idea del otro, de hablar, de ponerse en los zapatos del otro, de contar desde la perspectiva del que piensa a diferente a mí, me parece que tiene una gran relevancia. El tercer aspecto del periódico, el otro que me llamó mucho la atención, tiene que ver con un planteamiento alrededor de la relación entre la opinión y la información. El periódico, el otro, tenía el siguiente planteamiento editorial. No habrá editoriales ni habrá columnistas. Era un periódico sin opinión. Díganme si eso
no es una cosa maravillosa. Y yo veo una tendencia en los medios de América Latina y de Colombia en donde hay una gran carga de opinión. Les quiero compartir este dato. Esta fue una investigación que hizo el profesor Mario Morales de la Universidad Javeriana. Hizo un análisis de todas las noticias que fueron publicadas en El Tiempo y en El Espectador sobre la negociación. Fueron casi 11.000. 41% estaban ubicadas en la sección de opinión o eran géneros relacionados con la opinión. Es decir, tuvimos el proceso de negociación prácticamente mitad y mitad. Yo, por supuesto, no estoy diciendo que la opinión no sea importante, no quiero insinuar eso. Hay muchas razones que explican esta tendencia. Por supuesto, en el contexto de crisis es mucho más barato hacer opinión que información. Y en el contexto de las redes sociales, la opinión marca muchísimo la agenda. Pero creo que apreciaríamos mucho todos si pudiéramos tener un debate público fundamentado en información verificada, en donde los datos han sido comprobados y este trabajo ha sido hecho por profesionales. Ya sabemos que el sueño del otro no se logró. Gabo empezó con esta idea en el año 82 y a finales de ese año gana el premio Nobel. Entonces, ese deseo que él tenía de estar en la sala de redacción, ¿no?, de vivir el fragor de la noticia, se esfuma, porque ya, a pesar de que ya era un hombre muy famoso, pues el Nobel lo catapulta a la estratosfera de la fama y de sus compromisos. De todas maneras, Gabo insistió y quiso sacar el proyecto adelante. Lo que es interesante, por lo menos para nosotros, es que encontramos en el sueño frustrado del otro la semilla de la fundación. Y nos enteramos de eso porque entre los memorandos que tiene Darío Arizmendi, hay uno de un argentino que se llama Rodolfo Terraño, era uno de los socios, y que le decía: aún aceptando que tuvieras un débito y no un crédito en tu cuenta con Colombia, creo que el diario no sería el único modo de saldar. Otras iniciativas, e incluyo entre las posibles la del taller de periodismo, supondría menos sacrificios innecesarios. Y efectivamente, esto se lo escribió Terraño a mediados del 83, en el 94, Gabo, Jaime Abello y otro grupo de amigos crean la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que tiene como misión formar, inspirar, conectar a los medios, a los emprendimientos, a los periodistas de América Latina, de Iberoamérica. Y el corazón de la fundación son los talleres. Hemos hecho centenas. El propio García Márquez, como lo vemos en esta foto, dio varios. Este fue un taller que hizo en el Heraldo. Aquí vemos al gran Tomás Eloy Martínez haciendo un taller en Buenos Aires. Aquí vemos un taller que hicimos en Cartagena, donde está nuestra sede y donde hemos hecho más de 200 actividades. Este fue un seminario que hicimos el año pasado en México. Ese fue el deseo de Gabo y a través de la fundación lo que él quiso era que impulsáramos a los periodistas a ser mejor. Gabo siempre quiso ser el mejor. Y él es el mejor ejemplo. Piénsenlo. Un hombre nacido en un pueblito del Caribe colombiano, sin abolengos, sin apellidos, pobre, formado en las escuelas públicas. Gabo es hijo de la educación pública colombiana y se vuelve uno de los mejores escritores del mundo. Nunca bajó la guardia en ser el mejor y nunca bajó la guardia en querer hacer el mejor periodismo posible. Ese era el sueño del otro y en esta frase me parece que se refleja bien ese deseo. No quiero que se me recuerde por 100 años de soledad ni por lo del premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más periodista que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifiquen. Y en eso llevamos 22 años, inspirados por Gabo, convencidos, hoy más que nunca, de que es posible hacer desde América Latina el mejor periodismo del mundo. Las herramientas digitales facilitan mucho esta posibilidad. Y yo quiero creer que andan por las calles de nuestra América Latina, como unas especies de gavitos y gavitas, muchos periodistas convencidos de la importancia de tener medios libres e independientes, que buscan contar historias que conmuevan, investigadas con muchísimo rigor, con una ética basada en la transparencia, en la responsabilidad, en la independencia. Y quiero creer que muchos de esos periodistas retoman algunas ideas que fueron planteadas hace 35 años
y que hoy pareciera que tienen más vigencia que nunca. Muchas gracias.